¿Por qué nos fascina tanto a los seres humanos las invasiones extraterrestres? ¿Qué nos pasa? Que nos encanta esto de alienígenas invadiendo la Tierra y todos luchando y casi extinguiéndonos, en algunas sí, en otras no. ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a hablar de la Guerra de los Mundos, esa novela de ciencia ficción de Herbert George Wells, que fue publicada en Londres en 1898. 1898. Hace 122 años. Este libro, La Guerra de los Mundos, no fue el primero en escribirse sobre ciencia ficción o invasiones. Hay antecedentes, pero este nos ha marcado a generaciones desde ese momento. En primer lugar, porque es un libro que al día de hoy sigue siendo referente y base de muchas otras historias. Porque ha sido llevado al cine, no una ni dos, 3 veces. Cada ocasión mejor que la anterior. Y por supuesto también fue el libro que dio base a aquel escándalo que se armó en Estados Unidos cuando Orson Welles, en un programa radiofónico, hizo una adaptación, como si fuera una especie de noticiero falso. Todos recordamos, ¿no? Que hubo algo de pánico, como por ejemplo los lugareños de un pueblo muy chico que escucharon en radio eso, salieron y a la luz de la luna, así en la oscuridad, vieron una silueta y la agarraron a tiros, como diríamos. La atacaron con sus armas de fuego y era el tanque de agua del pueblo. Pero bueno, el libro La Guerra de los Mundos de Wells realmente es fascinante leerlo en el día de hoy. ¿Por qué? Es una historia que se escribió cuando no existía prácticamente nada de la tecnología, nada de la que tenemos ahora. En 1898 todavía no había ocurrido la Primera Guerra Mundial, que como sabemos las guerras hacen avances tecnológicos tristemente importantes. Y obviamente ni la segunda ni nada de lo que vino después. Wells tuvo que crear esta imagen de los marcianos que nadie se había imaginado hasta ese momento, o muy pocos, pero además de su tecnología. ¿Cómo se inventaba en esa época la tecnología? Bueno, sí, podemos también recordar a Julio Verne, ¿no? Que tantas cosas creó en su imaginación que después las vimos hechas realidad con el paso de los tiempos. Pero bueno, yo quiero hoy hablar sobre este libro, que creo que muy poca gente lo debe haber leído, pero todos vimos las películas. Ya sea que vimos la primera película, aquella de 1953, que ganó un Oscar a los efectos especiales, como la que hizo Spielberg con Tom Cruise y Dakota Fanning, o esta que hizo ahora la BBC de Londres, que es la más cercana al libro en cuanto a el ambiente histórico. El contexto histórico en el que se desarrolla la Guerra de los Mundos y social es el Londres eduardiano, los alrededores del Londres eduardiano. Es un poco raro imaginarnos a nosotros que hemos visto y leído tantas cosas ya de apocalipsis y de alienígenas y de invasiones y de viajes a las galaxias, imaginarnos que hombres de bigotes así prolijitos y sombrerito y espejuelos y mujeres con corset y vestidos rígidos hayan podido estar enfrentando una situación como la que se dio, marcianos llegando. Además, con el tema de que las comunicaciones no eran lo que son ahora, o sea, nadie podía sacar una foto y mandarla por WhatsApp o mandar una información por Telex o por lo que sea. El telégrafo, o en algunos casos algún teléfono, era lo que podía llegar a comunicarlos. Por lo tanto, uno va leyendo el libro y va viendo lo que pasó acá y ahora. Es decir, lo que pasa en un pueblo cercano a Londres, cercano hoy diríamos, porque en ese momento para llegar había que estar horas, donde cae un cilindro, no una nave espacial, no un plato volador, un cilindro. Además, un cilindro cuya tapa se va desenroscando. Es llamativo
para los lectores de este siglo XXI ver cómo pudo él tratar de imaginar un cilindro que salía disparado desde Marte y tenía que abrirse acá en la Tierra. Y cómo describir las armas, las máquinas, la tecnología. No se le ocurrió pensar en monstruos verdes o cucarachas gigantes. Él la pensó distinto. Él pensó máquinas. Pero máquinas tan difíciles de describir que parecían como arañas gigantes. Entonces, cuando iban contando de boca en boca los que empezaron a huir de pueblo en pueblo, la gente del pueblo siguiente no les creía. Estaban todos de domingo. ¿Cómo una invasión? ¿De qué? El libro, sinceramente, es apasionante. Hay que leerlo con una apertura de mente muy grande y un respeto y un asombro por la inventiva y la imaginación del autor. Eterna, porque hasta el día de hoy sigue vigente. Además, con detalles tan preciosistas de las reacciones de las personas, no de los gobiernos o del mundo, porque ni siquiera llegaban a comunicarse, sino lo que le pasó al vecino, lo que le pasó a la señora que trató de huir, a los que se aferraban al dinero, a los que iban a mirar cuando cayó el primer cilindro, la primera nave espacial, que además, les cuento, salió disparada de un cañón gigante desde Marte. Hoy podemos reírnos de esto, pero ubiquemos una mente privilegiada como la de este escritor, en el año 1890 y pico, tratando de armar una historia que no se había escrito nunca antes. La salida de las naves o de los cilindros de un planeta y la llegada a este, disparadas por un cañón. Bueno, Julio Verne también pensó algo parecido, ¿no? Pero, claro, después de esto, después de este libro y después de las primeras películas y después de todo lo que siguió en cuanto a invasiones marcianas, después era fácil imaginar cómo salían de su planeta, cómo llegaban al nuestro, cómo se mimetizaban, qué formas tenían, porque fueron cambiando, ¿no? Los extraterrestres fueron cambiando a lo largo de la historia. Pero estos fueron los primeros. Los primeros, además, que tuvieron tanta prensa, porque desde lo que pasó con Orson Welles, allá en 1938, con el pánico que hubo, y las noticias que generó ese pánico, hasta el día de hoy, este es un libro que, como dije, pocos lo han leído, pero que ha dado base a multitud de películas y de series que hasta hoy se siguen haciendo. De hecho, la última que se hizo de la BBC es interesantísima. Muestra un final, wow, un final distinto de las demás. ¿Lo leyeron el libro? El libro tiene unos personajes. Y unos personajes además que no se sacan el traje, no se sacan el saco, no pierden el sombrero. Mujeres que huyen con sus vestiditos encorsetados y conservando toda la rigidez de la ropa eduardiana. Es muy extraño poder ubicarse en esa época. Nos pensamos hoy, ¿no? Una multitud de gente huyendo de un pueblo, de una ciudad, ¿y qué nos imaginamos? Vandalismo, asesinatos, empujones. Bueno, él no. De acuerdo a la época, él narra gente yéndose desesperadamente, pero en relativo orden, ¿no? Sin infringir las normas sociales que para él eran impensadas, ¿no? O sea, que haya gente que saquee y que asesine y que arremeta contra los que van primero o contra los que tienen un vehículo, era impensable en esa época. Este libro también responde a una moral y a una sociedad de esa época. Y otra de las cosas que tiene, que es muy interesante, es que él narra la historia desde dos puntos de vista. Desde la de él, que está intentando llegar a Londres, y la de su hermano, que está en Londres, tratando de salir de Londres. Fascinante, por donde ustedes lo quieran ver. Yo les recomiendo que busquen el libro, que abran sus mentes y que disfruten esa mente privilegiada e imaginativa de Wells,
que ha quedado medio olvidado en el tiempo, porque si hablamos de cosas raras y de futurismo hablamos de Verne. Pero este fue el que empezó todo, ¿eh? Hay antecedentes, sí, pero este empezó todo, al punto tal que todavía hoy su libro es base a películas que son un éxito o a miniseries. Les recomiendo que lo lean. La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells. Primera edición, 1898. Vigente hoy en día.